Bastante agresivo, vamos a decir, o bastante visual, porque la palabra de Dios dice que hubo un momento en que David, siendo un jovencito, derrota a Goliat. Ustedes hemos oído esa historia. Ahorita vamos a ver una serie de datos, pero lo derrota, y una vez en el suelo, con un impacto que, de acuerdo a la ciencia, ahorita voy a dar unos números, es similar a la bala de una pistola calibre 45. Se calcula que una onda de 70 centímetros de largo, más o menos, que puede dar 5 vueltas en un segundo sobre una piedra de 20 gramos a una distancia de 35 metros aproximadamente, impactando en la frente de una persona, es similar al impacto de una bala de 45, o sea, es una bala grande de 45 milímetros. Entonces, nosotros queremos saber si ya una vez que estaba en el suelo, el tema del día de hoy se llama decapitando al enemigo. Todos digan decapitando al enemigo. Como que decapitando está un poquito más lujoso que le cortó la cabeza, ¿verdad? Pero es lo que hizo, le cortó la cabeza. Pero una serie de enseñanzas bíblicas, espirituales, que nosotros aprendemos, porque nosotros en este tiempo, desde que el Señor Jesucristo resucitó y nos dejó las enseñanzas, el plan de nosotros y el propósito y la búsqueda es que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Es lo que hacemos, es lo que pensamos, lo que sentimos, por lo que trabajamos, que el reino de Dios, su cultura, su pensamiento, su palabra, sus relaciones, todo se establezca aquí en la tierra. Y hemos hablado de que en cada persona hay dos cosas que son claves el comprender. Una de ellas es: ¿qué es Dios para ti en lo personal? ¿Quién es Dios para ti en lo personal? Y hemos visto cómo en la parábola de aquellos algunos servidores o siervos, unos creían que era un hombre bondadoso que daba la oportunidad, y otros que era alguien que quería recoger donde no había sembrado. Entonces, dependiendo del concepto que tenemos de Dios, es la primera cosa que nos hace actuar de alguna manera. ¿Quién es Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pensando? ¿Y cómo nos respalda? ¿Qué está haciendo? Y la segunda cosa es: ¿quiénes somos nosotros para Dios? Amén. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué valor, qué pensamiento, qué intención tiene Dios para la vida de nosotros en cada uno? Yo voy a estar viendo en la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16 y capítulo 17, para hacer el contexto, para entrar y la preparación de este evento que voy a explicar para qué David le cortó la cabeza a Goliat. ¿Para qué David le cortó la cabeza a Goliat? ¿Cuál era el caso de hacerlo? Puede haber interpretaciones, pero ahí mismo lo dice para qué lo hizo él. Y primero tenemos que ir un poquito para atrás, y en el capítulo 16, antes de que hable de que iba a haber un pleito con los filisteos y que David llega y todo esto, en el capítulo 16 hay una preparación que nos habla de la gente del reino, ¿ok? Preparación para gente del reino. Esto es importante entender, porque uno puede pensar que quiere empezar en el capítulo 17, pero tiene que empezar en el capítulo 16, porque hay una preparación, hay unas características importantes. Dice la palabra de Dios que Dios, habiendo desechado a Saúl, el rey que estaba, le dice a Samuel: Samuel, ve a la casa de Isaí, y de entre los hijos de Isaí yo voy a escoger a uno que será el próximo rey sobre Israel. Y llega Samuel ahí con Isaí, le dice a Isaí: Dios me ha mandado, y dice que de entre tus hijos va a encontrar aquella persona que va a ser el próximo rey de Israel. Le traen al hijo mayor, Eliab, es persona grande, fuerte, guerrero, tenía la apariencia bastante buena. Impresionó incluso a Samuel, y
Pues Samuel de repente pensaba, pues este debe ser, ¿verdad? Por lo que yo veo. Pero Dios le dice, no, esa persona no es, porque esa persona no es, yo la desecho. Porque tiene buena apariencia, pero hay una cosa que es la que le falta. Y ahorita voy a decir qué es. Era un joven, el mayor de la casa, de 8 hijos que teníais ahí. Pues el papá le trae al segundo. Y el segundo igual, Dios dice tampoco es. Y le trae el tercero, pues tampoco es, ¿verdad? Y así le trae todos hasta completar 7. Y dice Samuel, pues Dios no me está confirmando. Resulta que ni uno de estos es la persona que Dios quiere ungir para que tenga su espíritu, para que sea el próximo rey de Israel. Y sucede que le pregunta que si tenía otro hijo y dice, pues sí, el menor está cuidando las ovejas. Este concepto, está cuidando las ovejas, es muy importante porque una y otra y otra y otra y otra vez, 5 veces, a lo largo de estos 2 capítulos se repite como rasgo característico de David. El que cuida las ovejas, voy a cuidar las ovejas, voy a encargar las ovejas. Siempre está relacionado, mándame a tu hijo el que cuida las ovejas para que me toque el arpa. O sea, siempre es ese concepto. Aquí hay una cosa que es bien importante. Hay 2 rasgos que Dios desea en una persona que quiere poner en un puesto, o sea, que sea parte del reino. Esto es importante. Tiene que tener la característica de guerrero, porque uno podrá ver más adelante que se describe a David como un guerrero, pero también la característica de pastor. ¿Por qué son importantes las 2 características para poder servir como en el reino de los cielos? Porque un guerrero pelea contra alguien, y es importante. El guerrero pelea contra alguien, pero un pastor pelea por alguien. Por alguien. Su pensamiento no es solamente conocer al enemigo, ¿verdad? Contra el cual va a pelear y prepararse y fortalecerse y pelear contra el enemigo, sino en su corazón tiene que estar, ¿por quién estoy peleando? ¿Por quién? ¿Por qué estoy tan metido en esta pelea? ¿Por quién estoy peleando? Y las 2 características son claves importantes en el corazón de Dios. Y casi termina el capítulo 16. Antes de que David va y toca para Saúl, pero diciendo lo siguiente. Dice, envió pues por él, o sea, Isaí dice, bueno, vayan a traer a David, mi hijo más pequeño, ¿verdad? Y Dios dice, Samuel, este es, levántate, úngelo, porque este es. Y dice el versículo 13, Samuel tomó el cuerno de aceite, o sea, agarraron un cuerno de un animal, becerro, lo que sea, y ese lo usaban como un recipiente y traía ahí el aceite. Tomó este cuerno de aceite y dice, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, vino sobre David. Se levantó pues Samuel y se volvió a Rama. Ok, antes de ir al capítulo 17, donde nos impresiona que David, este joven, este muchacho, ¿verdad? Que ni siquiera lo habían invitado a la guerra, vence a Goliat. Tenemos que ver esta parte, porque esta parte realmente es clave, es determinante. Hay rasgos preparativos en las personas que Dios desea que se desarrollen en nosotros. Por eso la palabra de Dios, cuando Samuel está pensando que iba a ungir al hijo mayor de Isaí, Dios le dice, no, espérame, porque el hombre normalmente ve la apariencia, lo que está enfrente de él, pero yo veo el corazón. Por eso la palabra de Dios habla tanto acerca del corazón. Dame, hijo, tu corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Eso es clave, lo importante. Ese es cuando dice, esta persona tiene corazón, le va a echar las ganas, ¿verdad? Tiene la pasión. No nada más tiene la aptitud, sino tiene la actitud. No solamente la aptitud como guerrero, pero tiene la actitud de pastor. Sabe pelear contra el enemigo,
pero sabe también por quién está peleando. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? Es lo que Dios está haciendo de nosotros, una generación de tipo David. O sea, esto es lo que Dios dice. Cuando el Señor habla de establecer su reino, obviamente los que pertenecemos a este reino tenemos que decir: yo soy una persona que tengo una doble característica. Soy un guerrero, sé contra quién peleo, pero soy un pastor porque yo sé por quién peleo. ¿Quién dice amén a esto? ¿Sí? O sea, un padre que tiene un corazón, una madre que tiene un corazón de reino, dice: yo sé contra quién peleo, pero yo también sé por quién peleo. Una abuela, un hermano, quien sea, un hijo, dice: yo sé contra quién peleo, pero yo sé por quién peleo. Yo estoy peleando por mi familia, yo estoy peleando por mi gente, yo estoy peleando. Y es lo que vemos nosotros en la palabra del Señor. Después, certifica la palabra y dice que Dios alejó su espíritu de Saúl. Ya no estaba sobre Saúl. Y un espíritu malo venía y lo atormentaba. Y le dijeron: pues Saúl, ¿qué te parece si mandas llamar a alguien que toque el arpa, algún instrumento para que te calmes cuando estás todo alterado? Y bueno, así finalmente mandan a traer a David, ¿verdad? Y toca ahí y X. Bueno, y entramos al capítulo 17. ¿Ok? Porque queremos contestar por qué David le corta la cabeza a Goliat. Y uno puede hacer análisis, investigaciones, por qué esto, que por qué lo otro. Pero vamos a ver qué es lo que sucede realmente en todo esto. Entonces nosotros podemos ver, primero que todo, que Dios, la apariencia no está mal, pero la apariencia no es el todo. ¿Estamos de acuerdo con ello? Es el corazón lo que le interesa al Señor. Pero entramos en el capítulo 17 y empezamos a ver al enemigo. Aquí hay una cosa muy importante entender, porque el enemigo expresa sus fortalezas, y a través de expresar sus fortalezas, uno sabiamente puede deducir sus debilidades. Voy a repetirlo. El enemigo expresa sus fortalezas, y a través de la expresión de sus fortalezas, uno sabiamente puede deducir sus debilidades. Y voy a esto. Empieza Goliat, viene el ejército de los filisteos y se ponen el ejército de Israel en dos colinas, hay un valle abajo, y entonces se acerca Goliat, deja su ejército atrás, se acerca y les grita y les dice: ¿para qué se ponen en orden de batalla? Es lo que les grite. ¿Para qué se ponen en orden de batalla? Número uno, vamos a escuchar lo que dice. Número dos, mándenme una persona que venga contra mí, que pelee. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Y si nosotros lo vencemos, si yo lo venzo, ustedes nuestros esclavos. Y si él me vence, nosotros seremos esclavos. Segunda cosa que dice: cuando ellos escuchan las palabras del enemigo, cuando ellos ponen atención a las palabras del enemigo, viene turbación y miedo. ¿Ok? Quiero que piensen lo que sucede en el mundo espiritual y lo que trasciende al alma, a la mente, al corazón. El enemigo hablando y la persona atendiendo a la voz, y hay una respuesta. ¿Qué sucede? Las personas son turbadas y las personas tienen miedo porque están escuchando las palabras del enemigo. Acuérdense que yo les mencionaba que hace muchos años Dios me revelaba, según allá Santiago, creo que es 4 o 5, que dependiendo de a quien uno escuche es al que se está sometiendo. Al que tú atiendas es al que te está sometiendo. Entonces, en vez de escuchar lo que Dios les había dicho: yo voy a estar con ustedes siempre, esfuérzate, en vez de escuchar todo eso, estaban escuchando al enemigo. Pero en esto que dice el enemigo, Goliat, y lo dice, ¿saben cuántas veces? 80 veces se los dice, porque lo dice 2 veces en la mañana, o sea, tenía la mañanera, y en la tarde también. Entonces, 80 veces les dijo. 80, una vez y otra vez y otra vez. Dice las mismas palabras. ¿Ok? ¿Qué cosas nosotros aprendemos y concluimos de esto? La primera cosa es: el orden le afecta. Al enemigo el orden le afecta en cualquier sentido. El enemigo es de desorden, el enemigo es de caos, el enemigo es de confusión. Entonces dice: ¿para qué se ponen en orden? O sea, a mí me afecta eso. No se pongan en orden, háganse bolas, no hagan eso, ¿verdad? La segunda cosa que dice es
que uno venga contra mí. ¿Por qué era importante para Goliat? Uno piensa Goliat, el gigante, y se imagina una persona, pues fíjense, medía 2 metros 90. 2,90 es si sacamos en metros. Casi 3 metros, 2,90 medía. Nada más que, ¿por qué él quería que viniera? Porque el pleito que él quería era cuerpo a cuerpo. O sea, yo estoy grande, estoy fuerte, estoy preparado para pelear cuerpo a cuerpo. Ahorita voy a decir por qué. Pero él no estaba preparado para una estrategia diferente. Él quería que viniera alguien, pensaba, va a estar difícil que haya otro de 2,90 del otro lado, pero el que venga cuerpo a cuerpo yo le voy a ganar. ¿Qué sucede? Sucede que según se dice, para que haya medido 2,90 es que tenía uno de 2 problemas. O tenía un problema de hipertrofia o tenía un problema de un tumor. Y las 2 cosas implicaba que tenía una presión en ciertas fibras que lo hacían medio miope. O sea, él no veía bien. Aparte por lo grande, como no veía bien, él necesitaba tener un escudero adelante que lo guiara. O sea, llévame, que no me vaya a tropezar en una piedra, llévame y me pones en un cierto lugar y que el otro venga y aquí nos vamos a pelear. Ya cerca yo lo veo, pero así de tanta distancia no alcanzo a ver. Entonces él quería un pleito de cerca, ¿ok? De cerca. Y nosotros podemos ver que empezamos a oír lo que dice el enemigo, pero no para no hacer nada con lo que dice, sino para conocer la debilidad del enemigo. El enemigo era débil al orden y el enemigo era débil a la distancia. Débil al orden y débil a la distancia. Obviamente David no hubiera podido ganarle si hace lo que él decía. O sea, las reglas son 1 a 1, tú vienes y aquí nos peleamos de cerca. Él no hubiera ganado. Pero hubo un cambio de estrategia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre David y le guió para hacer lo que tenía que hacer. Y ahí está la clave. Que el Espíritu de Dios nos haga discernir lo que pasa en el mundo espiritual y tener el discernimiento para que cuando un problema, un enemigo así parezca gigante, imposible de vencer, inconcebible, ¿verdad? Dios nos diga qué hacer y cómo hacer para derrotarlo. Amén. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? Decirle, Señor, la primera cosa que yo deseo, Señor, es que tu Espíritu me llene, esté sobre mí. Es la primera cosa. Yo no quiero dar un paso, no quiero dar un pensamiento, no quiero nada, Señor, si no estoy bajo la cobertura de tu Espíritu Santo. Nada, Señor. Esto es lo que me da. ¿Cuál fue mi preparación? Mi preparación fue tener un corazón que sabe guerrear contra el enemigo y sabe guerrear por otras personas. En este caso, su práctica o su enseñanza fue guerrear por unas ovejitas, ¿verdad? Pero eso era una práctica para crear un corazón. De repente puede ser que tú estás haciendo algo que dices tú, me están desperdiciando. Yo podría hacer algo más importante. Mira lo que me están poniendo a hacer. Yo ya tengo otras capacidades, ¿verdad? Y me están poniendo aquí a cuidar ovejas. Yo podría, si supieran la puntería que tengo, yo podría hacer otras cosas. Ni siquiera me invitaron a la guerra. Pero Dios está preparando. Todos digan, Dios me está preparando. Dios nos está preparando. Nosotros tenemos que aprender a capitalizar cada situación. Cada situación. Así se vea maravillosa o así se vea bien mala. Tenemos que aprender a capitalizar. Que forme carácter en nosotros. Que forme carácter. Entonces, esto es importante. Entonces, nosotros vemos, yo pensaba, ¿por qué de alguna manera Goliat venía? No sé si ustedes, yo me acuerdo cuando estaba uno en secundaria, en la primaria, que no, nos vamos a la salida y que nos vamos a dar un tiro y que no sé qué. Las mujeres quizás no entienden muy bien eso, pero los hombres lo saben muy bien. Te va a la salida, carnal. A la salida, ¿eh? Y luego, tú primero. No, tú primero. No, tú primero. Órale, tú primero. No, pues tú primero. Y así era Goliat. Órale, véngase. 80 veces, 40 días haciendo lo mismo. Ya se veía hasta ridículo.
Viene David porque el papá, como todos los papás, como todas las mamás, tenía preocupación por sus hijos. Los 3 hijos mayores habían ido a la guerra. Quería saber si estaba bien. Dice la palabra de Dios que Isaí ya era un hombre mayor. Tenía como 69 años de edad. Entonces, era un viejito. Entonces le dice a David: David, quiero que vayas y le lleves esta comida allá al campo de guerra, y quiero que me cheques si tus hermanos están bien, ¿ok? Quiero que cheques si tus hermanos están bien. Dice la palabra que lo que hace David es deja encargadas las ovejas, ¿eh? Este pastor, este corazón de pastor no dice: no, pues ya mi papá, ahí sabrán qué hace. No, las deja encargadas y va, ¿verdad? Cuando él va, resulta que se acerca a ver lo que estaba pasando al frente de batalla. O sea, había cierta distancia y coincide con que estaba Goliat hablando y diciendo esas palabras que acabo de mencionar. Entonces escucha que algunas personas dicen: no, hombre, imagínate, está bien grandote, pero dice que el rey, que el que lo venza le va a hacer muy rico y le va a dar a su hija. No sé si era premio o castigo, pero le iba a dar a la hija, ¿verdad? Y también le va a quitar que pague impuestos. Le va a quitar que pague impuestos. Y como que escuchó David y dijo: oye, ¿qué dijiste? ¿Qué va a pasar con el que lo venza? No, pues fíjate que el que lo venza, el rey lo va a hacer rico y le va a dar a su hija, y también le va a quitar que su familia, su papá pague impuestos. Ah, caray. Y va y confirma con otro: oye, ¿qué es lo que dicen que le va a dar? Y le dice lo mismo. O sea, confirma: no, pues va a estar bien, o sea, sí vale la pena, ¿verdad? Está bien el premio, ¿verdad? Entonces, el hermano no tiene caso entrar, pero el hermano hasta lo critica y: aquí nomás has venido tú de metiche, ya descuidaste a las ovejas de mi padre. Otra vez, la característica. Ya descuidaste las pocas ovejas que tenemos, aquí está nomás de metiche viendo a ver qué pasa. Ya, hombre, esto es puro hablar, le dice David. Bueno, finalmente, alguien escucha que este muchacho está muy interesado preguntando que qué le van a dar al que venza a Goliat. Entonces van y le dicen a David: David, hay un muchacho que anda pregunte y pregunte y pregunte que qué le van a dar al que lo venza. Oye, pues tráemelo, ¿verdad? Total, es un muchacho, ¿verdad? Pues tráemelo. Se lo traen y ustedes saben que le tratan de poner, le dicen: no, hombre, hijo, tú no vas a poder contra Goliat. Él es un guerrero de años experimentado, tú eres un muchacho, no tienes nada de experiencia en la guerra. Entonces le dicen: no, pues que mira ya lo que ustedes saben, que yo que agarraba que a los osos y que a los lobos y que quién cuánta cosa. Y dice: bueno, pues no se pierde nada, ¿verdad? Vamos a ver, a ver si le da. Pues total, a él le echamos carne de cañón a aquel. Y le quiere poner su vestimenta, la del rey que estaba siendo desechado, se la quiere poner al que está ungido ahora, ¿sí? El otro rey le quiere poner su armadura al nuevo rey. Y le dice David: yo no puedo trabajar, yo no puedo pelear con esto, no, nunca lo he practicado, yo no puedo estar con ese tipo de armadura. Entonces, dice: yo no voy a usar esta armadura. Está bien, lo que tú quieras hacer. Y en su bolsita pastoril, una vez más se dan cuenta que él sigue, o sea, él no trata de cambiar su apariencia. En su bolsita pastoril agarra 5 piedras, ¿verdad? Entonces agarra su onda. A lo mejor él tenía mucha fe, pero dijo: pues si no le pego a la primera, pues le pego a la segunda, ¿verdad? Y si no, con la mano, con la tercera, a ver qué hago, pero ahí trae las 5 piedras. Entonces, ¿qué sucede? Lo que nosotros ya sabemos. Aquí nosotros encontramos una cosa importantísima. Acuérdense que ser miembros del reino nos da no solamente un corazón de guerrero, sino un corazón de pastor. Pero es una persona que está ungida por el Espíritu del Señor. Y lo que dice David es: ¿quién es este filisteo que acaba de ofender, de provocar a los escuadrones del rey viviente, del Dios viviente, del Dios que vive? ¿Quién es? ¿Qué estaba haciendo David?
David estaba diciendo, hey, agarren la onda. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Se les ha olvidado que somos el ejército de Dios, los escuadrones de Dios? Que no se te olvide, ya estás atemorizado. Entiende quiénes somos nosotros. Y aquí viene la primera cosa. ¿Quién soy yo a los ojos de Dios? ¿Soy alguien abandonado por Dios en el territorio del pleito, de la situación y del conflicto? ¿O sigue Dios respaldándome en medio de esta amenaza del gran gigante? Y esto es lo que estaba en el corazón de David. Y les vino a reafirmar, hey, ¿quiénes somos nosotros? Y viene y le dice a David, tú has ofendido al ejército del Dios viviente. Y sabes una cosa, quien ofende al ejército del Dios viviente, ofende al Dios viviente. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el caso de Pablo le dice el Señor a Pablo, el Señor Jesús, y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? El Señor Jesús se le aparece. Pablo andaba persiguiendo a los cristianos, todavía no era cristiano él, y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo puede haber dicho, Señor, yo a ti te ando persiguiendo, a los cristianos. Agarra la onda, Pablo. El que persigue a los cristianos te persigue. El que ofende al ejército del Dios viviente, ofende al Dios viviente. Como lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a ofender y a retar al ejército del Dios viviente? Y él está con la pasión. ¿Por qué? Porque él tenía corazón de guerrero, pero también tenía corazón de pastor. Él sabía contra quién pelear, quién era el enemigo, pero también sabía por quién pelear. Él sabía que iba a pelear por su pueblo, por sus padres, por sus hermanos y por Dios. Y eso es lo que Dios está levantando en este tiempo, en esta nación. Una generación tipo David, que sabe no solamente contra quién pelea, sino sabe por quién pelea. Para la gloria de Dios, por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por todo lo que Dios nos ha concedido. Amén. Esa es la unción del Señor sobre nosotros. Y dice la palabra del Señor que cuando le llama, cuando dice yo voy a pelear contra él, obviamente no se le acercó a 1 metro de distancia de Goliat. A la distancia, quizá a los 30, 35, para que tome una idea, de esta pared a aquella pared son 36 metros. ¿Ok? Acá está Goliat y 1 metro de allá para acá, por si más o menos está David. A esa distancia se acercó David y dijo, ni más lejos ni más cerca, man. Así te quería, papá. Así le dijo, así te quería. Y le dio vueltas a la onda. Dijo, tú traes una Yamaha, yo traigo una Honda. Sácale, man. Y le da una pedrada, la primera. Imagínense lo que está sucediendo en el mundo espiritual. O sea, esto no es algo de que es que practicó mucho, tenía muy buena puntería. No. ¿Qué está pasando en el mundo espiritual? Que no es en ese momento, sino tiene muchos días, meses o años de preparación para llegar a este punto. Y miles de años después todavía somos inspirados y Dios nos habla y dice, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Dios nos habla y nos dice, no importa qué tan grande esté el gigante, no importa, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No importa qué tan pequeña sea la abertura en la que tienes que dar el tino, yo guiaré el proyectil para que dé donde debe dar. Esto es lo que sucede en el mundo espiritual. Esto es lo que el enemigo quiere que oyamos, que escuchemos unas cosas, pero Dios nos habla. Por eso dice, ¿quién escuchará nuestro anuncio? ¿Quién? Eso es lo que tenemos que escuchar. ¿Cuál es el anuncio de Dios? No me importa lo que digan 50,000 Goliats, me importa qué es lo que dice Dios. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que dice Dios de nuestra persona? Y dice, sepan que ustedes son mis escuadrones. Ustedes son mis ejércitos y yo respaldo lo que ustedes hacen. Entonces,
Dice la palabra de Dios, efectivamente le da en el blanco. Acuérdense, el impacto de esa piedra, hay un análisis científico, el impacto de esa piedra es como una bala calibre 45, 35 metros aproximadamente, ¡pau!, lo que es una bala en la frente. Cae Goliat de frente, o sea, o si quieres, decían en aquel entonces, cae así, ¡zas! Quieres o no quieres, como quiera. Entonces cae y David corre en dirección de Goliat, le saca la espada a Goliat, que pesaba como 6 kilos, le saca la espada y le corta la cabeza. Qué bonito, ¿verdad? ¡Zas! ¡Zas! ¿Para qué le corta la cabeza a David? Ya estaba muerto, aunque dice que así lo acabó de matar, pero ya estaba ahí, ¿verdad? ¿Para qué le corta la cabeza a David? Acuérdense que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Es lo más importante. ¿Para qué le corta la cabeza? Y la palabra del Señor en el capítulo 17 da la razón para la cual él le corta la cabeza. En el versículo 46 dice que él le corta la cabeza, dice, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Para que toda la tierra sepa que hay Dios en México. Por eso nosotros no dejamos de dar testimonio cortándole la cabeza al que ofende y al que se opone al reino de los cielos. El mundo tiene que saber que México es un país que teme a Dios, respeta a Dios y está bajo la cubierta de Dios. El mundo va a saber, estamos dando testimonio en el nombre de Cristo Jesús y se opera y vemos lo que sucede en el mundo espiritual. Pero hay una segunda razón por la cual David le corta la cabeza a Goliat. Y dice inmediatamente después, la primera es que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. La segunda es para que la congregación sepa que Dios salva. No salva con espada, no le interesa si hay espadas y lanzas, de él es la batalla. Dios desea que nosotros, claro, David tuvo que agarrar la onda, David tuvo que lanzar la piedra, David tuvo que hacer todo esto, pero es finalmente Dios. De él es la batalla, él es el que se encarga de darnos la victoria. Y el pueblo de Dios, la congregación, debe tener bien firme, la batalla es de Dios. Yo tengo que dar testimonio ante todo el mundo que en México Dios reina. Esta es una nación bajo la cobertura de Dios que honra a Dios y sirve a Dios. Cree en la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario y exalta su nombre. Amén. Pero es importante que el mismo pueblo de Dios, la congregación, sepa, tenga testimonio y esté convencida. Si Dios lo hizo, como dijo David, si Dios lo hizo con los osos y los lobos, si Dios lo hizo hace tantos años con Mateo, Dios lo seguirá haciendo hoy, mañana y pasado y siempre, porque Él es Dios. Si Dios lo hizo en tu familia, en diferentes cosas, Dios lo seguirá haciendo. Y es lo que Dios quiere grabar en nuestro corazón, que diga, hijo, hija, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Ninguna arma. Obviamente, él toma la cabeza. No había periódico, no había fotografía, no había YouTube, no había Facebook. No sé si podía haber fake news. O sea, al rato decían, no, yo no vi que fuera David el que lo mató, ¿verdad? Que le pegó en la cabeza, no hombre, está bien. No, a mí se ve que entre 3, 4 se echaron una Goliat ahí y empieza a cambiar. Digo, no, para que no, que se sepa quién fue, ¿verdad? Aquí está. ¿Por qué pude? Por Dios. Dios. Para que vean que yo no soy ni guerrero, ni el más sabio, ni el más fuerte. Pero Dios está con nosotros, es el testimonio. Y viene y le dice, papá, ya no te preocupes por mis hermanos, mira, aquí está el problema. Órale. Dice la palabra de Dios que el momento que cae Goliat, el pueblo de Israel, el ejército,
toma fuerza, se levanta y empieza a corretear a los filisteos y deja un regadero por el camino de muertos, y todo lo que tienen en el campamento lo saquearon. Dios no solamente quiere que ganemos las batallas, quiere que poseamos lo que el enemigo nos ha quitado, lo que el enemigo tiene. Dios tiene para nosotros esto, porque el corazón de nosotros es saber contra quién peleamos, pero nunca se nos olvida por quién peleamos. Para Él, para su gloria y para su honra y para el pueblo de Él. A Él y solamente a Él damos toda la gloria y toda la honra. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor. Dáselo, dale una vez más. Dile gracias, Señor.